Sí. No. Que tocamos el... No. Está bien. Es una magnífica pregunta. Después desvelaremos ese secreto que está escondido en este pequeño vídeo que acaban de ver. El señor Besteiro en algún aprieto se vio involucrado el día de hoy. Bueno, pasan 23 minutos sobre las 10 de la noche. Don Carlos Príncipe, muy buenas noches. Buenas noches. Manuel Lago, muy buenas noches. Buenas noches, Fernando. Don Manuel Fernández Blanco, muy buenas noches. Buenas noches. Jorge González Gurriarán, un auténtico placer volver a verlo por estas tierras. Julio Sequeiros, muy buenas noches. Fernanda. María Cedrón, muy buenas noches. Hola. Bueno, María está con nosotros porque hoy queríamos hablar de un asunto del que ya hemos hablado en ocasiones en esta mesa, pero es que hoy se ha vuelto a producir un salto, dicen que histórico, en la valla de Melilla. Alrededor de 500 inmigrantes conseguían saltar al otro lado con una peripecia que ya hemos escuchado en alguna ocasión, pero que sigue poniendo de manifiesta que hay un problema que hay que resolver cuanto antes. Antes de hablar de este asunto y de ver los vídeos increíbles que nos ha proporcionado la jornada, vamos a hablar con David Taboas. David Taboas es gallego, uno de los 70 gallegos que en estos momentos están atrapados en Londres. David, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ¿dónde estáis, David, en estos momentos? Pues yo ahora mismo, ya nos fuimos de Isidro, algunos sí, otros se quedaron. Yo me fui, que tengo familiares aquí, gracias a Dios, porque si no estaba tirado en la calle, ya que la compañía de vueling no nos proporcionó ni ningún hotel, no nos proporcionó nada, absolutamente nada. Vamos a ir por partes, David. Vosotros tenéis que coger un vuelo de Vueling, como acabas de contar, que os iba a traer de regreso a la ciudad de A Coruña, desde Londres. ¿Cuándo teníais que haber salido y qué pasó? Eran dos vuelos, uno a Coruña y otro a Bilbao. Sí. Teníamos que haber salido a las 6 menos 25, creo, y al parecer había una huelga de controladores aéreos en Francia y no nos dejaron salir. Habían cancelado el vuelo. ¿Cuántas personas estaríais afectadas? 70, dije yo más o menos, ¿no? Sí, es 70 como mínimo, porque eran dos vuelos. Yo creo que 70 solo de Galicia. Al de Galicia, vale. Entonces, una vez que se produce esa cancelación, como consecuencia de esa huelga de controladores que nos cuentas que hay en Francia, ¿qué decide la compañía? ¿Qué alternativa os da? Solo nos dieron tres alternativas. Una era cambiar el vuelo a uno anterior, que eso era imposible, porque, claro, yo me enteré cuando llegué al aeropuerto. Claro. Y otra era cambiarlo a otro que era de otra tarifa similar, que no existía, y otra que era volar pues cuando nos dijeran ellos, que eran dentro de 2 días. Yo regreso a Coruña el jueves. Y en estos... No nos dieron ninguna... Claro, pero pagándoos alguna alternativa, algún alojamiento, dándoos algún vale de comida, nada. Nada. Lo único es eso, que si queríamos ir por otra vía a Coruña o a España, teníamos que hacerlo tenemos que poner nuestro propio dinero para comprar los vuelos y nada más. Bueno, pues tú en estos momentos... Sí, perdona, dime. Lo único que nos devolvió el dinero, que claro, lo habíamos cogido hace un mes y pues tampoco pagamos tanto como para comprar ahora unos vuelos. Bueno, la cuestión es que estáis ahí en Londres, tú estás diciendo que tienes familiares que te permiten estar bien alojado mientras regresas a Coruña. Supongo que habrá gente que pase estas horas directamente zapateado en el aeropuerto de Heathrow, ¿no? Sí, había gente que se quedaba en Heathrow. Pues eso, algunos en Heathrow, otros se volvían a Londres, pero esta vez con sus propios medios. Bueno, David, pues queríamos contar la peripecia que estáis viviendo. Alrededor de 70 gallegos que tenían que haber vuelto esta tarde desde Londres y que, una vez más, como consecuencia de los problemitas que a veces sufren este tipo de compañías, o todas las compañías en general, pues al final estáis en Londres sin posibilidad de regresar hasta dentro de 2 días. Gracias y mucha suerte. Vale, muchas gracias. Venga, buenas noches. Bueno, en fin, algo que probablemente todos conocemos un poco, ahora las alternativas que le daban Vueling eran buenísimas. Un vuelo anterior, uno que no existía o 2 días después.
En fin, de todas maneras, viajar en avión se ha convertido en un problema. Si no tienes un problema de ida, lo tienes a la vuelta y si no, durante. Bueno, queríamos trasladarles a última hora, como siempre, de este programa que tiene 70 gallegos que tenían que haber regresado hoy, como decía, a la ciudad de A Coruña. Bueno, la noticia del día pasa por Melilla, como les contaba. Vamos a ver unas imágenes que yo creo que ponen de manifiesto la envergadura de lo que hoy sucedía en esa frontera de la que desgraciadamente no dejamos de hablar. Uno de los saltos más numerosos de la historia, probablemente el más numeroso, que supera a los que se registraron en el año 2005, cuando se produjeron las famosas avalanchas. Este es el momento, como decíamos, en el que los inmigrantes, en fin, se acercan a la valla para saltarla. Y esta es la imagen de 3 de ellos cuando ya consiguieron superar esa barrera y se dirigen hacia ese centro de internamiento de inmigrantes que ya pueden comprender que está absolutamente colapsado. Bueno, vamos a ver enseguida estas imágenes, las vamos a seguir viendo, pero vamos a escuchar un poco qué pasaba hoy, como les decía, en la frontera de Melilla. Estos 3 inmigrantes son los que peor han llegado. El hombre del centro apenas puede caminar. Fíjense en sus piernas, están llenas de cortes y sus pies ensangrentados. Sus pantalones, sus abrigos, todo está hecho jirones debido a las cuchillas de la valla. A unos los vemos con heridas en la cabeza, a otros en las piernas. A pesar de eso, este inmigrante ha querido entrar bien erguido, orgulloso de llegar a Melilla. Las ambulancias se cruzaban, unas entraban, otras salían del CETI. Esta vez los inmigrantes han llegado en tan mal estado que la Cruz Roja ha tenido que instalar este hospital de campaña. Cortes, contusiones, roturas de huesos, personas con lesiones alrededor de unas 60-70 y algunas con lesiones más graves que han tenido que ser trasladadas al hospital. Pero en cuanto les han dado el alta han regresado al CETI, incluso con el pijama sanitario puesto. Aquí el ejército ya ha instalado 10 tiendas de campaña y literas para 400 personas más y suman ya 1.900 inmigrantes dentro, 4 veces su capacidad, más que saturados. Bueno, un pequeño flash de lo que sucedía hoy en Melilla. María, acabas de regresar de esta zona y han podido leer seguro las crónicas que ha escrito en La Voz de Galicia el domingo y el lunes, creo que fue cuando se publicaron. El titular del domingo: todo se compra hasta los niños. Sí. ¿Es así? Sí, es así. No es exactamente que se compren, pero sí que se alquilan. ¿Qué pasa? Que los inmigrantes saben que cuando llegaban a la frontera española con un niño, la Cruz Roja, la Guardia Civil, lo primero que iba a hacer es cogerlos y entraban directamente. Entonces vieron ahí una vía fácil. Entonces pues hay gente que efectivamente pues que llega a la frontera con niños que no son sus hijos, aunque digan que son sus hijos, y esos niños se pagaba por esos niños. Claro, los precios no son exactos porque tienes que fiarte de lo que te va diciendo la gente después de un tiempo, y se hablaba de cifras de a lo mejor de 500 euros por prestarte un niño para pasar o algo así. Y precisamente el año pasado, en el CETI de aquí de Melilla, se dio un caso de un niño que lo llevaron a la península y al cabo de unos meses volvió a estar en el CETI con otra persona que supuestamente era su familiar. Me comentaban, bueno, ese fue un caso extremo, pero el niño anduvo paseando... Es un poco un ejemplo de lo que puede estar pasando. Bueno, María, tú llegas allí con el encargo de contar para los lectores de La Voz de Galicia, ahora también para los espectadores de V Televisión, qué está pasando en Melilla. Así que te hago una pregunta facilita, ¿qué está pasando en Melilla? Bueno, en Melilla lo que están viviendo es una situación un poco extraña, incluso para los melillenses, ¿no? Porque esas 1.900 personas que hoy hablábamos que había en el CETI es una cantidad desorbitada a lo que están acostumbrados, porque normalmente la capacidad es de 480, pueden habilitar para 200 más, y lo que estaba pasando es que en los saltos masivos del último mes, sumado a la ralentización, a que los desvíos a la península eran menores, más espaciados, pues estaba produciendo esa situación. ¿Y qué pasa? Que la gente que está aquí, claro, está todo el día sin hacer nada. Tienen clase de español y juegan al fútbol.
porque hasta en el Gurugú hay un campo de fútbol, se han creado ahí un campo de fútbol. Que no falte el fútbol. No, y juegan al fútbol. Entonces, el resto del día, como están en régimen abierto, pues ellos salen por la ciudad, se dedican a limpiar coches, a aparcar coches, te cobran 3 euros por limpiarte el coche y se sacan un poco de dinero para seguir el viaje. A ellos se suma los sirios, los refugiados Sí, que hablabas sirios. de la circunstancia de los sirios, que es un asunto particular que ha venido a complicar un poco más todo, ¿no? Claro, porque son el segundo grupo de residentes en el CETI, aparte de los de... Primero es Mali, que en teoría también es un país en guerra, y luego están los sirios, pero los sirios llegan con sus familias en Nador, no son como los subsaharianos que esperan en el monte, los sirios vienen con más dinero, se alojan en hoteles en Nador, en hostales. Lo que hacen para cruzar es comprar pasaportes a los marroquíes, porque claro, ellos tienen la ventaja de tener una fisonomía muy parecida a la marroquí, entonces compran un pasaporte. Los marroquíes de la zona de Nador tienen, digamos, más libertad para pasar la frontera, les compran el pasaporte, cruzan la frontera, ese pasaporte vuelve al otro lado y así, entonces... Cuentas también en la información que, como con todo, también aquí depende del dinero que tengas. No es la misma la peripecia, la misma peripecia para un pobre de solemnidad que para un inmigrante que tiene algo más de dinero, ¿no? Claro, por ejemplo, digamos que los que saltan, esta gente que ha llegado hoy, pues digamos que son los que menos dinero tienen. Saltar la valla es lo último. Lo último, porque si no intentas pasar en patera o intentas pasar, ahora está como no de moda, pero comprar lanchas toy, estas hinchables de los niños, se compran una lancha e intentan cruzar por el... Bueno, la valla termina justo en el mar, entonces intentan pasar por esa zona. Y luego hay los que vienen en los doble fondos de los coches o incluso en la guantera del coche, que son verdaderos candidatos a participar en el Circo del Sol, porque eso es increíble. Y entonces vienen ahí y ahí, por ejemplo, por pasar en un coche pueden llegar a pagar 2.500 euros o una cosa así. El que viene en una patera puede pagar 1.500. Una lancha de plástico en Marruecos cuesta 500 euros para esta gente, cuando la compras por 70, incluso aquí, o sea... ¿Y por qué? Porque tú que has hablado con muchos de ellos, ¿por qué vienen? Ya sabemos la respuesta, pero ellos son conscientes de lo que les espera aquí. O sea, ¿cuál es un poco la motivación para hacer esto? A mí una de las cosas que más pesar me dio, más que ver en la situación en la que están y demás, es que ellos piensan que al llegar aquí van a empezar de nuevo su vida. Me decía uno, es que cuando haces este viaje tienes muchas preocupaciones en la cabeza, piensas en muchas cosas y eso te hace decidirte y decidir seguir. Pero yo sé que cuando llegue allí, me decía desde el Gurugú, viéndome ahí al fondo, sé que cuando llegue allí todo va a cambiar y voy a empezar de cero. Y yo pensaba, pero no es así. Y además me sorprendía porque tienen internet, se comunican con los que están aquí, pero es que, claro, vienen de países, este chico era de Costa de Marfil, creo recordar, en los que la gente se muere a los 50 años. Entonces, vienen aquí buscando una sociedad de bienestar, vienen buscando esa esperanza de vida, vienen buscando de que me decían, es que si tú trabajas, puedes conseguir algo. Entonces... Hablabas del Monte Gurugú, bueno, que se ha convertido también en un referente con un cierto simbolismo de lo que está pasando esta gente. ¿Cómo es el Monte Gurugú? Descripción periodística de urgencia. Vale. Pues es un monte rocoso que tiene pinos. Que tiene... Como si estuvieras en Samil, básicamente. Exactamente, tiene pinos y es bastante escarpado, y entonces es alto, entonces ves todo lo que es la costa, ¿no? Y luego lo que tiene son muchas cuevas, que ahora se están escondiendo mucho en cuevas, porque de vez en cuando la policía marroquí les da por hacer una redada, entonces pues les destrozaba los campamentos. De hecho, por ejemplo, hay ONGs que no tienen problema en prestarles ayuda en los hospitales, pero en cambio cuando les llevan plásticos o mantas, ahí no les dejan, porque dicen que están fomentando el asentamiento de ilegales allí. ¿Pero cuánta gente se calcula que pueda estar en tránsito? Porque es un sitio de tránsito, supongo. Claro, Gurugú, ¿no? dicen que, a ver, entre el Gurugú y otro campamento que hay cerca, que ahí hay familias, porque son los que embarcan y tal, se puede estar hablando de 1.500 personas, solamente en la frontera de Marruecos. Pero hay que pensar los que están en la frontera en Mauritania, los que están en Argelia y los que están... Porque a lo largo del camino hay como distintas paradas, ¿no?
La pregunta del millón es las soluciones, que no vamos a probablemente poner encima de la mesa hoy. Entre las personas con las que hablas está Esteban Velázquez, responsable del equipo técnico de la Delegación de Migraciones, senador del Arzobispado de Tánger. Él plantea algo con bastante sentido común, que es que, bueno, pues lo de siempre, no le des peces a tus hijos y no enseñales a pescar, una especie de plan Marshall para los países de origen. Con el corazón, como supongo que lo traes después de haber vivido esta experiencia, María, ¿tú ves alguna solución? Que se están haciendo las cosas tan mal como nos parece desde aquí. A ver, es que yo creo que lo que tiene que haber es una voluntad política de quererlo arreglar realmente y de que si se hace una solución global desde Europa, que yo creo que tiene que hacerse, no solo lo tiene que hacer España, no solo tiene que darse dinero a Mauritania como se dio en la época en el 2005 con las pateras, que se consiguió frenar eso, se consiguió frenar dando un montón de dinero a Mauritania y se lo dio España, pero esta gente no se quiere quedar en España, también quiere ir a Alemania, quiere ir... Sí, incluso, España es el país de tránsito. Claro, es un país de tránsito, entonces yo creo que hay que actuar en esos países, reducir la diferencia entre norte y sur. Incluso voy más allá, pero eso ya es una cuestión personal. China, que está invirtiendo en África, que está esquilmando África, y a cambio de construir una autopista, de construir una carretera, que invierta en políticas de desarrollo, en educación, en trabajo, en esas cosas. O sea, yo creo que es la única manera, pero tiene que haber una voluntad real y luego tienes que salvar el escollo de que el dinero realmente llegue, porque ahí estás negociando con gobiernos totalmente corruptos en muchos casos. En fin, voluntad global. Vamos a hacer una pequeña conexión con Marina Cabegato porque veíamos esas imágenes de ese salto, como decíamos, de en torno a 500 personas. Se supone que hasta 1.100 intentaron cruzar la valla hoy, habrían conseguido, como les decíamos, 500 en los que lo que las autoridades consideran el salto más masivo desde que existe esa valla. Ha habido otros saltos, ese año 2005 que representó un pico histórico con esas avalanchas que nos va a recordar ahora Marina Cabegato. Adelante, Marina. Pues Fernanda, los saltos a la valla y entradas en pateras están contabilizados desde el año 2002. Entonces, más de 3.000 inmigrantes entraron de forma ilegal en Europa a través de Ceuta o de Melilla, pero el año que batió todos los récords, como decías tú, está en la memoria de todos y fue el 2005. 3.200 entradas ilegales por Ceuta y 2.300 por Melilla. Fue en ese año, en el 2005, que el gobierno de Zapatero decidió instalar las famosas concertinas en las dos ciudades. Invirtió entonces 8,7 millones de euros, pero ni las concertinas los frenaron. Las entradas ilegales bajaron, eso sí, pero nunca desaparecieron. Podéis ver cómo desde el año 2006 hasta el 2010 los números se mantuvieron entre las 1.000 y las 1.500 entradas ilegales de inmigrantes en nuestro país. Pero fue a partir de 2011 cuando se volvió a repuntar. En el año 12 hubo casi 4.000 sin papeles que intentaron entrar en territorio español, sea saltando la valla, sea a través de pateras. Las cifras siguieron aumentando y también la presión al gobierno. En lo que llevamos de año han saltado el triple de inmigrantes ilegales que el año pasado, y es que el de hoy, como decías, fue el mayor salto masivo de la historia. Fernanda. Muchísimas gracias, Marina. Bueno, Jorge, ¿cómo ves este problemón que sin duda tenemos encima? Pues que es un problema sin duda de Europa, es un problema del mundo desarrollado y que no caben soluciones locales bajo ningún concepto, ¿no? Por otra parte, hay un segundo problema, y es que en África la mayoría de los estados, hay unos gobiernos que son dictadores, que son corruptos, ¿no? Y luego que África siempre ha sido un continente en el cual las grandes potencias y las menos grandes han ido en plan imperialista, han ido en plan de sacar todo lo posible, y de luego la única opción que a mí se me ocurre es, primero, considerar que es un problema, en este caso concreto, de Europa. Segundo, considerar a nivel de España que es un problema de Estado, o sea, aquí no cabe un tema de discusión política entre partidos por ese tema, bajo ningún concepto. Tercero, buscar con Marruecos todavía más colaboración. Y cuarto, a nivel de Europa, invertir sin duda alguna en desarrollo en África para fijar la población. O sea, eso es lo que se hace en cualquier país para fijar la población. Desde luego, esta riada de gente, yo me estoy ahora acordando de la Marcha Verde por irme muy lejos. Bueno, claro. Esto es un disparate, y además
para nuestro país es un tema muy Estamos serio. viendo imágenes, la de antes, la de hoy, increíble, esta otra que ya hemos visto en más ocasiones, pues absolutamente simbólica también. Manuel, ¿algo que apuntar brevemente, por favor? Sí, yo creo que hay que distinguir situaciones diferentes en todo este fenómeno, ¿no? María lo decía, ¿no? No son lo mismo los exiliados sirios que incluso los subsaharianos de diferentes países, los que huyen de una situación de guerra y de exterminio de su etnia en un momento determinado, que los que simplemente están seducidos por el paraíso, el supuesto paraíso occidental, ¿no? Por otra parte, yo creo que es verdad, siempre decimos hay que fomentar el desarrollo de esos países, contribuir al desarrollo para evitar esto. Yo creo que ese planteamiento es un poco ingenuo, entre otras cosas porque los países emergentes tardan muchísimo en trasladar a las poblaciones un alto nivel de vida. El mismo caso de China. La población china mayoritariamente vive en la pobreza, aunque China sea una potencia emergente, ocurre en Brasil, en otros lugares. Yo creo que además esto se complica porque hay mafias interesadas en vender esa ilusión. ¿Y entonces qué hacemos, Manuel? No, creo que no hay una fácil solución. Además, yo creo que todos los que están en el monte van a intentar hacerlo. Uno no se pasa meses ahí para nada, al coste que sea y derivado de las motivaciones que sean. Bien, estoy de acuerdo, habrá que adoptar una política concertada de la Unión Europea para intentar medidas disuasorias, humanitarias. Nada de pelotas. Puede haberlas. De hecho, María también lo decía, se logró en su momento con incluso contribuciones económicas parar. Y hay un tema que también, aunque esto despierta nuestra solidaridad, no hay que dejar de lado. Por ejemplo, a mí me ha conmovido especialmente esta cuestión de la utilización de niños en este tipo de tráfico, lo que constituye claramente un abuso y una explotación de la infancia. Entonces, creo que a pesar de que esto despierta nuestra solidaridad, también hay que decir que no todo vale y con este tipo de cuestiones hay que ser muy contundentes. Creo que hai moitos elementos. Primeiro, as cifras. Se está falando... Claro, eu creo que o drama de Ceuta e Melilla é que son os parias da emigración. Porque aquí se estaban falando de cifras de 3.000 persoas saltando a valla por un ano. Bueno, no aeroporto... A maior parte da inmigración ilegal entra pos aeroportos. No aeroporto de Madrid, cada día entran pagando o seu billete de avión miles de inmigrantes, cada día, moitos deles ilegais. É un fluxo que está parando, pero no momento, nos anos 2007, 2008, 2009, centos de miles de argentinos, de uruguayos, etc., entraban por un avión. En Madrid, en Barcelona, en Sevilla. Digamos, aí estamos falando de cifras que se as pos en comparación ca xente que recibiu, porque eso é moi importante decirlo, España recibiu 4 ou 5 millóns de inmigrantes en 6 anos. 4 ou 5 millóns de inmigrantes, unha parte considerable deles ilegais. Aquí estamos falando de que? De 3.000, de 4.000, de 5.000, de 6.000, de 20.000, de 30.000, comparado cos millóns de persoas que entraron con un billete de avión. Claro, pero isto pon de manifesto do que estamos falando, claro. Como son os parias, como son os pobres, como son os negros de África... Los desheredados. Os desheredados da terra, hai este asunto. Segundo, a solución é moi complicada, pero mentras non haxa unha solución, ten que haber humanidade, ten que haber recursos. Este é un país que cando de repente hai un terremoto en Haití, en Haití somos quen de levar avións, bueno, eso está aí. Melilla está aí, non? María foi o lunes e volveu o domingo. Por lo tanto, mentras exista este drama humano,
a Unión Europea, dende logo o Estado español, ten a obriga de poñer os medios humanitarios para que esto non Carlos, suceda. brevemente, por favor, que... Yo es que tengo una idea diferente a la vuestra. Yo creo que no es posible el mundo desarrollado sin inmigrantes. Yo tengo un problema en casa, mi madre. Mi madre hoy está siendo cuidada con una señora de alta en la seguridad social. Hay una película de que ya hemos hablado aquí, Un día sin mexicanos, que plantea esa teoría de que de repente en Estados Unidos desaparecen todos los mexicanos y la economía... Yo creo que lo que tenemos que hacer es cambiar el discurso. discurso. Yo creo que estamos cayendo en un error y es pensar que podemos vivir sin inmigrantes. No es posible. Nuestro sistema económico, si queremos mantener incluso el estado de bienestar, Manolo, exige que tengamos inmigración. Lo mejor... Yo también. Entonces, hay que hacer, lo que no podemos hacer, yo no quiero ser más derechista que Madame Le Pen. Yo lo que quiero hacer es algo parecido a lo que hacen los americanos, y no aciertan mucho, pero tienen el sistema ese de las visas, de los sorteos, tal. Y ojo, y en Europa hay países que son unos canallas, que son los del norte. Porque quienes estamos aguantando a los parias somos los del sur. Italia, nosotros, los griegos. Por ser puerta de Europa, claro. Y todos estos seres humanos, a donde se quieren ir, no es quedarse a vivir en Vigo ni en Coruña. Todos están pensando en Londres, París, ¿cómo se llama esto? Berlín, Bélgica, Hamburgo, etcétera. Entonces, hombre, tiene que haber una política común europea, que yo espero que de esto no estoy oyendo hablar en esto de la campaña del Parlamento. Y dos, tiene que haber política de cuotas, decirlo así claramente. Si no, no podremos vivir. Mi madre no podría sobrevivir hoy en España si no es por la población inmigrante. Y la mayoría, por ejemplo, el sector agrícola español, que vosotros conocéis perfectamente bien, que es un gran productor de exportación, que es Murcia, todo Almería, lo de Ejido y todo, no es posible sin inmigrantes. Coño, regulémoslo. Y después, hombre, hay una cosa que debemos pensar. Ceuta y Melilla es la Crimea de... Putin tiene Crimea, nosotros tenemos Ceuta y Melilla. ¿Quién es más canalla, Putin o nosotros? Bueno, vamos a dejar esa pregunta de Carlos Príncipe en el aire. En cualquier caso, nosotros vamos a seguir hablando de este asunto. Es que quería pasar a otro asunto. Después seguimos hablando de este tema. Decía que interesa que nos sigamos conmoviendo por estas imágenes, porque al final estamos hablando de seres humanos que están saltando una valla porque creen que van a vivir mejor del otro lado. María, muchísimas gracias, enhorabuena por ese trabajo que hemos podido ver en las páginas de La Voz. Quería hacer una mini pausa de publicidad, porque a la vuelta vamos a compartir con ustedes una reunión inesperada. Luego les cuento quiénes estaban.